Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero oír. Bien, mis amados hermanos, Dios me les bendiga a todos nuevamente en esta hora de la tarde. Amén. Estamos ya por acá, hermanos, preparados y listos para poder compartir, ¿verdad?, en este día el estudio de la palabra del Señor y para poder terminar, hermanos, este tema que comenzamos el día de ayer, si es que pues se nos hace posible poderlo terminar, ¿verdad?, en esta tarde. Así es que pues vamos a tratar y hacer, ¿verdad?, todo lo posible para poder, hermanos, terminar este tema, esta lección, y al final de la lección pues darle las preguntas de tarea. Esto es para todos aquellos hermanos que están interesados en entregar, ¿verdad?, tareas, y ya usted sabe, algunos, como les dijimos, al final del estudio vamos a estar, hermano, obsequiando una Biblia de estudio Vida Plena. Amén, para el hermano que nos haya entregado todas las tareas que hemos dado, y a los demás hermanos pues, ¿verdad?, les estaremos obsequiando algunos CD de alabanza o CD de predicaciones también que, ¿verdad?, edifican su vida. Así queremos, hermanos, aprovechar para saludar a todos nuestros amados hermanos que fielmente están ahí en la sintonía. Un saludo muy especial, ¿verdad? El más lejos que vamos a enviar, lo vamos a enviar hasta Alemania en este mismo momento, ahí donde se encuentra nuestra hermana sintonizándonos ahí en Alemania. Que el Señor le bendiga de una manera especial también hasta allá. Amén. Nuestros hermanos en Argentina, México, Canadá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, y todos nuestros amados hermanos aquí en los Estados Unidos, de manera especial, ¿verdad?, y a la familia de nuestro hermano pastor Vicente Hernández, que el Señor les bendiga allí también en Maryland, donde pues si nosotros aquí nos estamos, hermanos, quejando de frío, por allá está más frío aún. Así es que Dios me les bendiga a todos allí, a mi amada esposa que está ahí en su trabajo también, que el Señor sea bendiciéndola también. Así es que, hermanos, vamos a ir en palabras de oración para poder entrar a nuestro estudio, ya que necesitamos, ¿verdad?, en este día avanzar con esta lección, porque esto está tremendo, hermanos, tremendo. Oramos al Señor en esta hora. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, estamos delante de tu linda presencia, dándote gracias en esta tarde, Padre, por, Dios mío, la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder una vez más, Señor, estar a través de este amplio altar radial, Señor, en las ondas cibernéticas, llevando tu palabra, llevando, Dios mío, este estudio, Señor, que tú nos has permitido, Señor, comenzar para poder edificar a tu iglesia. Te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos tu respaldo, tu sabiduría, Señor, y que todos nuestros hermanos, cercanos y lejanos, puedan ser todos edificados en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por todo, Señor, lo que tú estás haciendo y por las cosas maravillosas que vas a continuar haciendo en medio de tu pueblo. En esta hora, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, para impartir este estudio y la vida de nuestros hermanos, para que también ellos puedan recibirlo, Dios mío, con un corazón dispuesto a ser edificado en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a la escritura. Esperamos de que usted ya tenga allí, ¿verdad?, su libro de notas, si tiene libro de notas, su Biblia, su lapicero, y dispuesto, hermanos, para poder tomar notas de todo lo que, amén, vamos a estudiar en este día. Amén. Leemos la escritura en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20, y dice la palabra de Dios, honrando al Dios maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Bien, mis hermanos, el día de ayer dimos inicio a lo que era nuestra quinta lección, hermano, de este estudio, y el tema de esta lección era el joven ministro y su llamado a la milicia de la fe. El día de ayer tocamos, ¿verdad?, las primeras dos partes de las tres que se compone toda esta lección, y las primeras dos partes tenían que ver, hermano, con la orden, amén, que había recibido, que era pelear la buena batalla. Y luego, hermano, entramos a lo que era el segundo punto, el equipo y las armas de guerra, amén, con las cuales Timoteo contaba. Hablamos de la fe y, hermanos, nos quedamos estudiando lo que era el arma de la buena conciencia, hermano. Y esto se puso, pues bien maravilloso, ¿verdad?, cuando llegamos a este punto, de manera que no pudimos avanzar tanto, ya que pues estamos viendo todo esto, hermano, a la luz de la Escritura. El día de ayer hablamos, hermano, acerca de que la conciencia puede, hermanos, acusar de pecado. Juan 8:9 nos decía eso, y hoy vamos a ir nada más en un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer. Segundo, dijimos, hermano, que aunque la persona no conozca a Dios, la conciencia le hace saber lo que está correcto y lo que está malo, de acuerdo a Romanos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Hablamos también acerca de que la conciencia confirma nuestras acciones y sentimientos. Romanos capítulo 9, versículo 1 nos confirma eso. También mencionamos que la conciencia nos mueve a vivir una vida sincera y simple y piadosa delante de Dios, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Amén. Además de eso, también mencionamos que la conciencia nos mueve a hacer testimonio a otros. Eso es de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Y fue donde nos quedamos el día de ayer. Entonces, hermano, hoy vamos a continuar con lo que es el punto de la conciencia. Amén. Otros puntos importantes, hermanos, sobre la conciencia. Amén. ¿Y por qué, hermanos, la conciencia viene a ser un arma, amén, en la vida de todo creyente que está peleando la batalla de la fe? Vamos a ver, hermanos, en esta hora lo que son las fuentes de una conciencia buena, limpia y pura. Entonces, y aquí es donde esperamos de que usted tenga su escritura en mano, porque pues vamos a ver, ¿verdad?, muchos pasajes de la escritura, hermano, porque de lo contrario no es estudio bíblico, ¿verdad? Estudio bíblico porque estamos, hermano, hablando de la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, en el versículo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermano amado, cuando usted obedece las leyes, amén, eso es fuente de una buena conciencia. Amén. Eso es fuente de una buena conciencia, que eso es el subtema que estamos, ¿verdad?, viendo en esta hora. Lo que sería, hermanos, la fuente de una buena conciencia. Primero, hemos dicho, de acuerdo a Romanos capítulo 13, versículo 5, hermano, el obedecer las leyes. Amén. Usted sabe que cuando usted anda en orden, amén, con las leyes, usted no tiene problema alguno, mi amado hermano. Amén. Usted anda tranquilo. De lo contrario, usted sabe que cuando violamos las leyes, hay temor en nuestros corazones. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermano, otra fuente también de una buena conciencia. Lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Nuevamente, hermanos,
Una buena conciencia es el resultado del amor puro. No se está caminando en hipocresía con el hermano, no se está caminando en engaño con el hermano, se está caminando, amén, en conciencia limpia. ¿Por qué? Porque es nacida de un corazón limpio. Gloria al Señor. Un amor sincero. Amén, pueblo del Señor. Alabado sea Dios. Otra fuente de una buena conciencia la encontramos ahí, hermanos, en 1 de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? Una buena conciencia limpia y pura es el resultado de una fe sólida en la vida del creyente. Amén. No hay culpabilidad, no hay engaño, no hay, hermanos, nada que le acuse, porque mantiene una fe genuina. Gloria al Señor. Así que esto, hermanos, se pone muy interesante este punto. Amén. La fuente de una buena conciencia. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Nuevamente Pablo, hermanos, y fue uno de los escritores que más habló sobre el punto de la conciencia, porque era importante. Cuando el hombre sirve a Dios de manera, hermanos, amén, plena, completa, sin reservas, es un hombre que tiene buena conciencia. ¿Sabe quiénes tienen una conciencia, hermano, pésima? Y ya lo vamos a ver más adelantito. Son aquellos que están sirviendo en la obra del Señor por intereses personales. Pero aquel que sirve a Dios, hermanos, como decía Pablo, desde sus mayores, lo hace con limpia conciencia. Entonces ese servicio genuino hacia el Señor nos mantiene a nosotros caminando de esa manera. No hay acusación. La gente puede decir, hermano, que los pastores son, ¿verdad?, como le dicen ahí en nuestros países, come gallina, roba ganado, roba lo que sea. Pero, hermano, el hombre que está sirviendo al Señor de una manera íntegra, ese, hermanos amados, sigue caminando y no se ve afectado por nada de los comentarios, amén, que la gente, hermano, muchas veces habla de los pastores. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se está sirviendo al Señor de una manera sincera, entregado al Señor, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje de la Escritura, hermanos, es Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice la Escritura: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otro resultado de tener una buena conciencia es, hermanos, el resultado de haber sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y qué lindo, porque esa conciencia, hermanos, amén, ha sido limpiada, lavada con esa preciosa sangre que no ha perdido su poder. Gloria a Dios. Más adelantito, Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hermano, una vida honesta da como resultado una buena conciencia. Usted no tiene que andar huyendo de nadie, usted no tiene que andarse escondiendo a nadie, porque usted está caminando, como decía Pablo, ¿verdad? Pues bien en todo. El conducirse bien en este caminar de la vida da como resultado una conciencia buena, limpia y pura. Gloria al Señor. Aleluya. Esperamos de que usted esté tomando nota de todos estos versos que le estamos dando en este día. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver otra base también, hermanos. Y la encontramos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Una buena conciencia es el resultado de sufrir por hacer lo recto por la obra de Dios. Amén. Cuando usted hace lo recto por la obra de Dios, a la luz de la Escritura, y usted sabe que lo calumnian o sea lo que sea, hermano, usted puede estar tranquilo. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Escritura nos dice, aleluya, de que, amén, nosotros tenemos limpia conciencia.
Veamos un pasaje más, hermano, para, ¿verdad?, reafirmar lo que estamos viendo en este estudio. Y ese lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que, hermanos, una buena conciencia es el resultado de un buen comportamiento en Cristo Jesús. Y espero de que esto, hermano, nos ayude a nosotros a poder caminar cada vez más apegados, hermano, a la luz de la Escritura, porque eso va a producir en nuestras vidas un beneficio, hermanos, eterno. Amén. Un beneficio, hermano, gloria al Señor, que pues será, verdad, fructífero en la obra del Señor, y seremos de bendición para aquellos que están alrededor nuestro. Pero para hacer eso necesitamos, hermano, hacer lo que estamos estudiando, obedecer las leyes, caminar en amor puro, hermanos, una fe sólida, servir a Dios genuinamente, íntegramente, haber sido lavados con la sangre de Cristo, vivir una vida honesta, hermanos, hacer lo recto para con la obra de Dios y comportarnos de una manera, hermanos, ¿verdad?, como la palabra manda, de una manera correcta para la gloria del Señor. Amén. Así es que vamos ahora a ver, hermanos, algunos datos que encontramos en la palabra del Señor concerniente a esta arma espiritual en la vida del creyente. Vamos a ver, hermano, 7 pasajes bíblicos en esta hora que nos siguen dando más luz y más claridad sobre nuestra conciencia. Vámonos hasta el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Esperamos no estar yendo muy rápido, pero ahí usted tiene los versos para que pueda anotarlos. Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir, hermanos? El apóstol dice que tenemos que vivir con una buena conciencia. El mundo podrá señalar, pero no tendrá nada de qué, hermanos, ellos tener base para acusarle. ¿Por qué? Porque usted tiene una buena conciencia. Y eso, hermanos, si estamos viendo este punto, es porque es muy importante. Y esto no solamente afecta a la vida del líder, la vida del pastor. Esto, hermanos, nos afecta a todos. Amén. Porque vamos a ver el otro lado también de otra conciencia. Amén. No de la que estamos viendo ahorita. Esta es la buena, hermanos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire lo que Pablo procuraba, hermanos, el siervo del Señor. ¿No cree usted que debiese de ser el mismo interés, hermano, el de la iglesia de Cristo en estos tiempos? Vivir una vida, hermanos, de esa manera. Una vida, hermanos, que tengamos una conciencia sin ofensa ante Dios, ni ante los hermanos o ante el prójimo, sea creyente o no sea creyente la persona. Es nuestro deber. A eso nos ha llamado, hermanos, el Señor. Amén. Otro dato sobre la conciencia la encontramos, hermanos, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Primera de Corintios 8, 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Cuál es el punto acá, hermanos? Que la conciencia puede ser debilitada. Amén. Puede ser debilitada. Pero veamos allí más adelantito qué más nos dice Pablo con relación, hermano, a la conciencia del prójimo. Primera de Corintios 10, 28 y 29. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice él: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, hermanos, que se puede violar la conciencia del prójimo. Amén. Se puede violar, hermanos, la conciencia de aquel que más adelante lo vamos a ver. Dice la Escritura, tiene una conciencia
débil. Amén. Algo más que encontramos, hermano, con relación a la conciencia es esto. Tito, capítulo 1, versículo 15. La conciencia se puede corromper. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Oye, hermano, la conciencia se puede corromper. Aleluya. Tenemos que cuidar, hermanos. Amén. Nuestro caminar en el Señor es muy importante. Que como siervo del Señor, sea, hermano, cual sea el ministerio que nosotros desempeñemos en la obra del Señor, lo podamos desempeñar de una manera honesta y de una manera, hermanos, genuina delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver algo más aquí, hermanos. En Hebreos, capítulo 9, versículo 9. Hebreos 9:9 nos dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué estamos hablando, hermanos? De que el volvernos una persona religiosa, o sea, estamos hablando no en el sentido, hermano, de personas piadosas, sino aquel que cree, hermano, que por ciertas cuestiones su conciencia va a ser, ¿verdad?, perfeccionada. Y estamos equivocados. Volvernos un religioso no perfecciona la conciencia. Aquí lo dice claramente. El pueblo de Israel, hermanos, ellos hacían sacrificios continuos. Pero ¿sabe qué? La conciencia de ellos seguía muerta. Porque ellos seguían en su idolatría, seguían, hermanos, en su rebeldía en contra del Señor. Como lo que le mencionábamos anoche a la iglesia. ¿Cuándo es que usted sabe que el ayuno es efectivo? Cuando usted ve el resultado del sacrificio que usted le está pues rindiendo al Señor. Pero imagínese que la persona está ayunando hoy y mañana cayendo en el mismo pecado, y ayunando el otro día después y después cayendo en el mismo pecado. Hermano, es que no se ha ayunado con propósitos firmes. Entonces la religiosidad no va a perfeccionar, no va a limpiar nuestra conciencia, hermanos. El conocer, simplemente conocer toda la Escritura, tampoco nos va, hermanos, ¿verdad?, a limpiar o a perfeccionar la conciencia. Tenemos que obedecerla, someternos a ella voluntariamente y en amor al Señor, hermanos. Pero ¿qué más nos dice la Escritura en cuanto a estos datos de la conciencia que estamos viendo? Vamos a ir allá a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 3:21 dice, de 1 de Pedro: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, hermanos, que nosotros podemos aspirar una buena conciencia hacia Dios. Estos son datos sobre la conciencia. Pero vamos a ver, hermanos, ahora, amén, algo muy importante que la Biblia nos menciona por acá, hermanos. Es de que al menos la Escritura menciona 7 clases de conciencia, 7, ¿verdad?, estados de la conciencia, si pudiéramos llamarle. Hechos 23:1 dice Pablo: podemos tener una conciencia limpia. Este verso ya lo leímos, así que pues no lo vamos a leer nuevamente. Podemos tener una conciencia limpia. La primera clase de conciencia o estado de la conciencia, creo que sería tal vez más apropiado el término, amén, es ese. Segundo, hermanos, Hechos capítulo 24, versículo 16, que también lo leímos. También podemos tener una conciencia sin ofensa. Aleluya. 1 de Corintios, capítulo 8, versículos 7, 10 y 12. Y este sí lo vamos a leer. 1 de Corintios 8, versículos 7, 10 y 12. Dice la Escritura: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Verso 10: porque si alguno te ve a ti
que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Cuál es este punto, hermanos? De que hay también muchos hermanos tienen conciencia débil. Aleluya, una conciencia débil. ¿Qué más dice la Escritura, hermanos? En cuanto a los estados de conciencia que pueden haber. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Puede haber, hermanos, una conciencia limpia, o en este caso la palabra original sería pura. Amén. Una conciencia pura, hermanos, que es en sí lo que el original quería y quiere decir. Pero vamos a ver algo más, hermanos. Aleluya. En cuanto a la conciencia, vamos a la Escritura. Aleluya. Acuérdese, esto es un estudio bíblico. Primera de Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen, dice, cauterizada la conciencia. Entonces, ¿qué es cauterizar? Bueno, cauterizar es, hermano, tal vez de la manera más sencilla, sería una mente sellada. Una mente, bueno, tal vez yo creo en los términos más, hermanos, más hispanos sería, algunos hermanos le dicen una mente topada, una mente cerrada. ¿Verdad? Eso es una mente sellada, la mente cauterizada está sellada. ¿Qué era lo que, de dónde es que toman esta idea? De que, hermano, algunas personas cuando se herían, ellos para sellar la herida tenían que quemarla. Amén, tenían que quemar la herida, hermanos, para sellar aquello de manera que, verdad, el derrame, hermanos, se detuviera. Entonces ya usaban ya sea un instrumento específico o en algunos casos algunos tipos de sustancia, hermanos, que cayendo en la piel tienden a sellar la herida. Yo no sé si tal vez sea del conocimiento de todos ustedes, ¿no? Que en nuestros países, al menos, a mí me sucedió una vez que acarreando agua, hermanos, allá en mi pueblito, pues me caí con el cántaro que venía. Y me caí, hermanos, y la oreja, como eran de aquellos cántaros de lata, aquella oreja, hermanos, usted sabe, de ese hierro que ellos, verá, hacen las orejas del cántaro. Cuando me caí, me cayó en la parte de mi mano, a la orilla donde está el dedo pequeño, hermanos, de mi mano izquierda. Y miren, la sangre era tanto, hermano, que no se detenía, porque como pues la oreja del cántaro me había caído y estaba lleno, pues me había demolido aquel pedazo, hermano, de carne allí, y la sangre estaba, hermano, que no paraba. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Cortaron un poco de cabello, lo quemaron el cabello y me lo echaron sobre la herida. Mira, hermano, cayendo aquel cabello sobre la herida, aquel cabello que habían quemado, lo echaron sobre la herida, hermanos, esa herida quedó como sellada. Oiga, algo increíble. Cosas que los viejitos, ¿verdad? Nuestros padres, hermanos, sabe que pues no, muchas veces no podían correr al doctor. Eran las clases de remedios que ellos usaban. Así es que fue el remedio y mire, hermano, aquella herida fue sellada. Entonces dice Pablo que estas personas, dice que ellos tienen la mente cauterizada. Pueden haber mentes selladas, cauterizadas, hermano. El diablo les ha cauterizado, les ha sellado el cerebro. ¿Para qué? Para que no penetre, hermanos, la verdad de la palabra. Gloria al Señor. Ahí hay más remedios, mire, hermano. Ahí hay más remedios en la página. Aleluya. Pero vamos a ver qué otro estado, hermano, también puede haber de la conciencia. Amén. Nuestra hermana Dinora pregunta, dice, ¿cabello de qué? Cabello sea de uno o de otra persona. Pero en ese caso, pues me arrancaron a mí un mechón del pelo que tenía y como lo tenía largo, ¿verdad? Lo cortaron, lo quemaron y me lo echaron en la herida. Así es que, hermanos, son las cosas, ¿verdad? Y gloria sea al Señor. Por eso, ¿no? Si no, imagínense, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura.
Tito capítulo 1, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras, pero lo último del verso dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que son mentes que se han echado a perder, son mentes podridas. Hay personas que tienen mentes, literalmente, hermanos, hablándolo, mentes podridas. Lo único que corre en esas mentes son pensamientos pecaminosos, inmorales, sucios, hermano, pensamientos contra el prójimo. Amén. ¿Por qué? Eso es, así está su mente. Así está la mente de estas personas, hermano. Amén. Y Pablo lo habla. Amén. Aquí escribiéndole a Tito. Y como le mencionaba ayer, cuando lleguemos al estudio de Tito, nos vamos a dar cuenta, hermanos, ¿verdad? De cuál era la condición de la iglesia, hermanos, allá en Creta, donde habían dejado a nuestro hermano Tito. Pero por el momento estamos aquí en Timoteo, capítulo 1. Gloria al Señor. Así es que, hermano, hay personas que tienen mente corrompida. ¿Pero cómo? ¿Cómo será eso posible? ¿Un creyente con mente corrompida? Claro, son creyentes de nombre. Son creyentes de membresía de una iglesia. Son creyentes, ¿verdad? Porque determinado concilio o congregación hemos dicho que son miembros. Pero en sí, hermanos, sus mentes, la mente de muchas personas está corrompida. Y note usted de que la mente corrompida, hermanos, llega el momento en el cual no puede ocultar la putrefacción o la pudredumbre que tiene por dentro. Porque la Biblia es clara, dice que de lo que hay adentro del corazón del hombre, hermano, de eso saca. Si el tesoro es bueno, saca cosas buenas. Si el tesoro es malo, saca cosas malas. Así que esa es, ¿verdad?, otra clase de conciencia. Pero está también, vamos a Hebreos, gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 22, nos dice el versículo 22, de que hay, dice, mala conciencia. Amén. Hay mala conciencia. Hay personas que pueden tener mala conciencia. ¿Cuál es esa, hermanos? La persona que carece de bondad y que carece de cualidades positivas. Por eso, hermano, ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué será que habrá tanto negativismo en algunos individuos, en algunas personas? Es a causa de la mala conciencia que hay. Amén. Gloria al Señor. Hermano, entonces tenemos que nosotros ir a la palabra. Lo que puede, hermano, regenerar nuestra mente, nuestra conciencia, es una búsqueda al Señor continua, sincera, entregada al 100%, hermano. Eso es lo único. Amén. Vidas rendidas a los pies de Cristo. Porque no me diga usted que me está escuchando ahí, ya tiene, ¿verdad?, un tiempo caminando en el camino del Señor, que usted piensa lo mismo de como usted pensaba antes. Usted me dirá, no, pastor, yo no pienso de esa manera. Amén. Y mi mentalidad ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado. Claro, hermano, es que la palabra tiene un poder increíble y maravilloso sobre la vida de los hombres que se rinden a Dios. Y por eso es que usted, su servidor, cada uno de los que nos escucha y se han entregado, hermanos, al Señor, ¿verdad?, al 100%, usted sabe que su conciencia ya no es la misma de antes. Porque la mente, hermano, como decíamos en el mensaje del domingo, la mente, hermanos, óigame, es tan extremadamente rápida para pensar, pero, hermanos, está más inclinada a pensar lo malo, aún del mismo hermano. Gloria al Señor. Así es que, pueblo del Señor, estas son las 7 clases de conciencia que hay. Amén. Entonces, dado eso, hermano, pues nos abre la puerta para entrar al tercer punto de este estudio bíblico. Amén. Ya que pues solo nos quedan 23 minutos y vamos a aprovecharlos. ¿Cuál es el tercer punto? La advertencia, hermanos. Amén. La conciencia se puede adormecer y la fe se puede hundir, hermanos. Y el creyente terminar en un fracaso. Entonces, la advertencia que Pablo hace, hermanos, aquí es algo alarmante. ¿Por qué, hermanos? Lo hemos mencionado, hemos estudiado puntos muy importantes con relación a la conciencia de los hombres. Amén. Y pues la advertencia que Pablo le hace es que dice que algunos naufragaron porque, hermanos, desecharon estos puntos muy importantes en su caminar con Dios. Amén. La conciencia se puede adormecer.
La voz de la conciencia se puede acallar en el corazón del hombre, hermanos, hasta el punto de que el hombre hace las cosas como de una manera robótica, como de una manera, hermanos, hipnotizada. Estaba escuchando el testimonio de un hermano, de un joven, que dice que mientras él se encontraba en la universidad, usted sabe muchas veces, ¿verdad?, cuando una persona ya llega a ciertos niveles de estudio, comienza ya a cuestionar todas las cosas, y dice pues que a él no le tenía sentido que si los semáforos estaban en rojo, ¿verdad?, pues ¿para qué detenerse?, decía él. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer? La conciencia, dice, le decía que estaba mal lo que él estaba haciendo, pero lo hizo una vez, miró para todos los lados, no miraba ningún carro, ¡pum!, se tiró la luz en rojo. Allá otra vez lo mismo, allá otra vez y allá otra vez. Pero dice que un día de esos, dice, hermano, que se acercó al semáforo, aleluya, siempre en el mismo semáforo, donde él se lo tiraba en rojo, porque no miraba carros que venían. Y dice, hermano, que en esa zona, dice que él ya había mirado bien y había llegado cerca de la intersección cuando dice que vio un carro de policía que venía, ¿verdad?, por la calle que él cruzaba, pero venía un poco lejos y era un carro de policía. Entonces dice que él pues no vio aquello como una amenaza, pero entonces, hermano, lo que sucedió fue que como él había ignorado tanto la voz de la conciencia que le hablaba y le decía que lo que estaba haciendo era malo, dice que, hermano, él no se dio cuenta y dice, hermano, que de una manera incontrolable, dice que su pie pisó, hermanos, el acelerador y se tiró la luz en rojo una vez más. Y él dice, no lo hice a propósito. Claro que no lo había hecho a propósito, pero lo que sucedía era de que, hermanos, él había opacado, él había callado la voz de la conciencia dentro de sí mismo. ¿Cuánta gente, hermanos, el Espíritu de Dios les habla día a día, día a día? Y note usted qué es lo que hacen, cayendo en el mismo pecado. Entonces después la gente dice, no, es que yo no lo quería hacer, pastor, no es que yo no quería pecar, hermano. Claro, pero es que como tantas veces Dios le ha hablado a la persona y la persona sigue incurriendo en el pecado, o sea, se convierte en una atadura en la vida del individuo. Y eso, hermano, es un peligro para todo creyente. Es un peligro para todo hombre y toda mujer que profese el nombre de Cristo y que aspiramos ser arrebatados el día que la trompeta suene. Amén. Hermano, es increíble cuántas personas tal vez usted no conocerá que, amén, han llorado delante de usted y han llorado como amargamente. Le dicen, no, hermano, es que yo no quería pecar, yo no quería cometer tal pecado, hermano, yo no quería hacer tal cosa. Pero ¿sabe qué? Era algo lo cual Dios ya venía hablando a sus corazones que dejaran de hacerlo. Pero ellos, hermano, oye, ellos persistieron en hacer el pecado y se les convierte en una atadura espiritual, de tal manera de que el hombre, hermanos, o la mujer, aunque no quieren pecar, terminan cayendo en el pecado. Y eso no es de que era primera vez de que Dios les hablaba. Les hablo de esta manera porque en esta semana tuvimos una experiencia y una persona me llamaba y lloraba, hermanos. Se lo digo así, lloraba, hermanos, amargamente al otro lado de la línea. Y me decía la persona, pastor, yo no quería pecar, pero llorando, hermano, que es, óyeme, hasta casi se trancaba la persona al otro lado. Pero, hermano, mientras yo meditaba en el estudio de la palabra del Señor, llegaba a la conclusión de que Dios ha estado hablándole a esta persona ya por días. Dios nos habla a nosotros, hermano. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Quizás usted me esté escuchando a través de la radio en este momento, o usted que va a escuchar esto a través de YouTube o en alguna radioemisora donde los retransmitirán. Usted ha opacado, usted ha ignorado la voz de la conciencia. Y cuando una persona ignora continuamente la conciencia, el resultado es trágico, hermanos. Su fe naufraga, su fe se despedaza, su vida es destruida. Por eso necesitamos nosotros atender a la voz de Dios. Amén. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir como la Escritura nos ordena, a vivir una vida justa y piadosa, una vida en obediencia a su palabra del Señor. Si nosotros no vivimos de esta manera, hermano, la fe va a ser debilitada y fácilmente va a ser arrastrada por las tormentas del diablo, por la mundanalidad, por las falsas doctrinas y sobre todas las cosas, por el mismo pecado, hermanos, que es el que está merodeando la vida de ese individuo. Hermano, esto es un peligro para todos nosotros que estamos en este lugar.
Hay creyentes que se acostumbran a mentir. Hay creyentes que se acostumbran, hermanos, a robar. Hay creyentes que se acostumbran, hermano, a mirar programas o a mirar, hermano, cosas, ya sea en el internet o en los que tienen cable, hermano, en tanto canal, hermano, putrefacto que hay en la televisión, y la gente se adapta a invertir su tiempo en esas cosas. Después viene la culpabilidad de su pecado, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha ignorado, en este caso para el creyente, es la voz de Dios hablando a su vida. ¿Verdad que esto se pone serio, iglesia del Señor? Es un peligro, mis amados hermanos. Amén. Es un peligro que todo creyente corre. Y tenemos que prestar atención a esto, hermano, porque estos estudios con ese propósito son sacar a luz estas cosas maravillosas de la Escritura para que las apliquemos a nuestras vidas y no sigamos cayendo en los mismos pecados. Una persona, hermano, le decía a un hermano: no te puedo ver ni en sopa de frijoles. Oiga, pero a los días lo perdona, pero de ahí es con otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Está, hermanos, acallando la voz de su conciencia. Tenemos que cuidarnos, iglesia del Señor. Tenemos que cuidar nuestro pensamiento. Amén. Porque muchas veces, note usted, muchas veces la persona, lo único que sale de su boca es puro negativismo. Y luego la gente dice: no, es que yo no quería hablar negativo. Claro, pero usted ha ignorado por mucho tiempo la voz de Dios diciéndole: no hable de esa manera, no te comportes así, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas a tal lugar, no visites tal página en la red cibernética, no mires tal canal. Pero el individuo, ¿qué es lo que hace? Hermanos, dice: no, si es solo un poquito, aquí no hay nada de malo. Y está, hermano, ignorando la voz de Dios para el creyente, ignorando la voz de la conciencia que habla a la vida de los hombres. Así es que, hermanos, Dios nos manda y nos llama a nosotros a vivir una vida justa y piadosa. Si no es de esa manera, corremos peligro, hermanos. La fe nuestra va a ser despedazada, el enemigo nos va a destruir. Amén. Y nunca, hermano, mientras el individuo no esté dispuesto a someterse a Dios, genuinamente, sinceramente, someterse al Señor, no va a poder sobrepasar esos pecados que son los que le están deteniendo. Y mire, y tristemente le van a detener hasta el día que la trompeta suene. Así es que, amados hermanos, pongamos atención a esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Aleluya. Deme un segundito por aquí, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, dos puntos que hay en estos últimos pasajes, o en este último pasaje, hermanos. Cuando Pablo habla de que dice que estas personas habían ignorado, amén, hermanos, y habían desechado, amén, su conciencia, su fe, dice, de los cuales, y Pablo aquí, hermanos, hace algo, lo cual pues muchas veces, y yo lo he mencionado ya, hermanos, no solamente a través del estudio de la radio, lo he mencionado también en la iglesia. La página de Facebook se presta mucho para esto, hermanos. Muchas personas defienden a estos, ¿verdad?, falsos apóstoles que han aparecido por ahí de mucho renombre, de mucha influencia. Hay mucha gente que los defiende, hay mucha gente, hermano, que mire, se pone a capa y espada. No es que mi apostolito por aquí, no es de que el pastorcito por allá, hermano. Y cuando las evidencias están a la luz, oiga, a la luz están las evidencias de que estas personas están fuera de la voluntad de Dios, de que están mal delante del Señor. Mas, sin embargo, la gente los sigue defendiendo. ¿Y qué es lo que la gente dice? No acusen, no juzguen, no señalen, no aquí, no allá. Y, hermanos, mire lo que Pablo hace. Dice que Himeneo y Alejandro, él dice que, hermanos, había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Aleluya. Oiga, ¿sería que Pablo no tenía misericordia? Claro que Pablo tenía misericordia. Pero cuando una persona, un individuo, sea hombre o mujer, hermano, persiste en el pecado, ¿sabe qué? Es mejor decirle: mire, búsquese otro lugar donde congregarse, váyase para otra iglesia. Porque, hermano amado, hay personas que nunca van a cambiar, y en lugar de traer un beneficio a la obra, el daño que le hacen, hermano, es tan evidente
que, hermanos, como pueblo de Dios, yo sé que es fuerte lo que estoy hablando, pero hermano, en la realidad nos vemos en la obligación de hacer esto. Amén, es necesario. Imagínese una persona que lo único que sabe es sembrar es discordia entre los hermanos. O una persona, hermanos, un hombre que entra a una iglesia y lo que hace es caer en pecado con una hermana y con otra y con otra y con otra y con otra. No, hombre, va a parecer un bordel la casa del Señor, y la casa de Dios no es eso. La casa de Dios es el lugar donde el pueblo viene a ser edificado. Y por eso es que Pablo toma él la autoridad, hermano, apostólica, la autoridad como siervo del Señor, y dice que a Himeneo y a Alejandro él los entregó en las manos de Satanás, para que aprendieran a no blasfemar. Vamos a ver un pasaje de la Escritura aquí en Segunda de Timoteo. Vamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17 y verso 18. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Mira lo que dice Pablo. Y su palabra carcomerá como gangrena. Oiga eso. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Oye, hermano, esto es increíble. Es increíble, hermano. Amén. Pablo dice que estos varones eran los que estaban haciendo daño a la congregación. Y se acuerda usted que la orden de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3 de la primera carta fue que le dijo: mándales, ordénales que no enseñen diferente doctrina. Pero sin embargo ellos lo estaban haciendo. Ahora, yo le mencionaba algo a mis hermanos anoche en el estudio bíblico, que pues sentí ayer, hermanos, mientras estábamos, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor, de que en este caso, ¿verdad?, estas personas pues están en la Escritura, vamos a mencionarlos, pero le decía yo a ellos que al menos en mi caso personal voy a dejar de mencionar, hermano, estos falsos apóstoles por nombre, por la razón es esta, de que hay hermanos tiernos en la fe. Amén, hay hermanos tiernos en la fe, y muchas veces la curiosidad se les despierta por saber quién es el apóstol tal o el patriarca tal. Y es peligroso, hermano, que alguien que no tiene, amén, yo sé que pues esto es un arma, verdad, de doble filo. Alguien que no tiene la madurez espiritual y el conocimiento de la palabra puede caer hasta víctima o presa de esos falsos, hermanos, mutiladores del cuerpo. Amén. Entonces yo le decía eso a los hermanos, pero Pablo aquí en este caso lo hizo. Amén. ¿Por qué? Porque eran personas que, hermanos, estaban dentro de la congregación a la cual Timoteo iba a ir, hermanos, a corregir aquellas cosas que estaban mal. Aleluya, hermanos. Esto está tremendo, hermanos. Luego la gente dice: no, los pastores no tienen misericordia, los pastores no aman. No, hermanos, se ama la verdad, se ama al pueblo. Pero aquí, hermano, aquí no hay, acuérdense que Dios no hace diferencia de personas. Él nos mira a todos igual. Amén. Y lo mismo que Dios espera del miembro, Dios lo espera del pastor, con algunas diferencias en las responsabilidades que son entregadas a aquellos, hermanos, que estamos enseñando la palabra de Dios. Porque si estamos enseñando la palabra de Dios y no estamos viviendo lo que enseñamos, tenemos un problema con el Señor, no con el pueblo, porque el pueblo se edifica, el pueblo, verdad, recibe la bendición de la palabra del Señor. Pero, amados hermanos, aquellos que no la están viviendo y están enseñando, dice Santiago, amén, dice que mayor condenación es la que van a recibir, y de eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Aleluya. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Mire, aquí Pablo nuevamente le escribe a Timoteo sobre este varón. Dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces se cree, hermanos, que este es el mismo Alejandro que menciona él en el primer capítulo de la primera epístola, a Himeneo y a Alejandro. Amén. Quien se había opuesto al apóstol y le había hecho mucho daño, hermanos, al apóstol Pablo. Así es que, hermanos, esto es tremendo, porque pueblo de Dios, esto nos da a nosotros como líderes, como pastores, ¿verdad?, la base o el precedente para tomar muchas veces, hermanos, medidas drásticas, que pues aunque uno es humano, hermano, le duele muchas veces hacerlo, pero no tiene otra alternativa, porque en lugar de beneficiar la obra dañan. Yo les testificaba a los hermanos de una hermana que tuvimos
o no sé si se la puede llamar ni hermana, pero hermano, que esta persona en Nueva York, ella, sembraba discordias entre todos los hermanos que podía, en todo, buscaba poner en contra uno de otro. Llegó un momento, hermano, que dentro de la congregación lo que había era una tensión increíble, porque todos los hermanos se miraba el uno al otro, ¿verdad? Con el ojo guiñado, como dice el proverbista, lo miraba, ¿verdad? Con ciertas malicias, pues, ¿verdad? Negativas, con vistas, hermano, raras, hermano, hasta que tuvimos que llegar al punto de decirle a la persona, o sea, no la botamos de la iglesia directamente, ¿verdad? Pero le dijimos, si usted no va a cambiar, si usted no va a dejar de estar poniendo discordia entre los hermanos, ahí está una puerta. Váyase esta noche al final del culto y no regrese más. Y mire, hermano, pues aquella persona no estaba dispuesta a cambiar, porque se fue a otra congregación a hacer lo mismo que estaba haciendo en la congregación con nosotros. Y eso, hermano, eso no es de Dios, eso no edifica. Entonces, hermano, pues tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el enemigo trabaja, hermanos. Amén. Y es donde nosotros tenemos que cuidar la obra de Dios. Amén. No tolere usted que nadie le ponga en nadie de un hermano de cosas que quizás usted ni sabe. Amén. Y cuando alguien vaya y le diga algo negativo del hermano, llámelo y hable con él. Porque eso, hermano, eso sana. Eso trae sanidad y no se le da lugar al diablo para que mine nuestras mentes y nuestros corazones. De lo contrario, hermano, estamos con la mente dañada y el corazón también dañado. Amén. Y cuando miramos al hermano o a la hermana ministrar, hermano, el corazón está rechazando todo. ¿Por qué? Porque quizá alguien quiso, hermanos, sembrar cosas en contra de los hermanos. Amén. En este caso, en Éfeso, era el problema, hermanos, de la falsa doctrina. ¿Qué era lo que decían estas personas? Que la resurrección ya se había efectuado. Y dice Pablo, dañan la conciencia, hermanos, dañan la fe de los hermanos. Y esto, hermano, no puede ser así. Por eso es que tenemos que nosotros, hermanos, cuidarnos. Amén. Cuidarnos en nuestro caminar, hermanos, con el Señor. Amén, pueblo de Dios. Amén. Así es que, aleluya. Es tremendo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Pablo, en este pasaje, hermanos, toma una disciplina bien severa sobre estos dos varones. Amén. Y debemos de recordar, hermano, que estas personas habían sido disciplinados tan severamente con el apóstol Pablo por una razón. Es porque obviamente, hermano, ellos habían rechazado el consejo y la voz de su conciencia, hermano, también la habían, hermanos, mire, la habían opacado, la habían callado, hermano, y por esta razón es que ellos se habían apartado de la fe verdadera y habían, hermano, dañado la fe de los hermanos. Y por eso es que Pablo dice que él los entregó a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la disciplina acá, hermano, es que él había sido, o sea, a estas personas los habían excomulgado, los habían echado, los habían botado de la iglesia, hermanos. Amén. Los habían sacado, como nosotros le decimos a los hermanos, cuando uno llega a la congregación, como pueblo de Dios, ¿verdad? Que es lindo aquel ambiente espiritual, aquel ambiente de gozo, hermanos. Pero imagínense, alguien que estuvo en la iglesia gozando de la bendición del Señor, luego, hermanos, echado fuera. Lo que hace aquí es que dice Pablo que él los había entregado en las manos de Satanás, o sea, bajo el dominio del diablo. Bajo el dominio del diablo habían sido entregados, porque la iglesia está bajo el dominio de Dios. Nosotros no estamos bajo el dominio del diablo, nosotros estamos bajo el dominio de Dios como pueblo del Señor. Entonces Pablo, hermanos, él ya había tratado otra disciplina bastante similar, por la razón, hermano, de que la persona no quería arrepentirse y los hermanos pues habían ignorado, ¿verdad?, todas las reprimendas, obviamente, que se les habían hecho. Vamos a ver este otro caso, hermano, también en el cual el apóstol Pablo tuvo que usar, hermanos, de esta clase de disciplina, entregándolos en las manos, amén, de Satanás. Vamos a ver qué es lo que dice ahí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí hay, hermano, algo tremendo. O sea, de que Pablo, a pesar de todo, hermanos, él miraba en la disciplina que él aplicaba, que la persona pudiera arrepentirse. Amén. Que la persona pudiera, hermanos, reconocer, ya estando en esa situación. Pero usted sabe que hay personas que no reconocen nada, mi amado hermano. Dios los entrega muchas veces, ¿verdad?, al fracaso, a la miseria. Hermano, los entrega a una vida espiritual, hermano, mortífera. Pero ni aún así muchas veces el hombre quiere reconocer, por consecuencia del orgullo, hermanos, que mora en el hombre. Así es que, hermanos, toda persona son castigadas por sus pecados. Y Pablo tuvo que hacer eso con Himeneo y Alejandro, porque estaban dañando la obra de Dios. Amén, la estaban dañando. Así es que tenemos que nosotros, hermano, entender de que alguien que peque, amén, va a recibir castigo. Primera de Samuel 16:23 dice que la consecuencia del pecado de Saúl era de que había un espíritu que venía y le atormentaba. No sabemos qué era lo que Saúl exactamente, hermano, experimentaba. Amén, temor, miedo, dolor, amargura, no sabemos, ¿verdad?, exactamente, pero la cuestión es de que venía un espíritu que Dios había permitido que viniera a afligirlo. A afligirlo, hermanos, a torturar la vida de aquel hombre. Porque los hombres, hermanos, cosechan lo que ellos siembran. Hay un poder espiritual que aflige al hombre, hermano, por su pecado. Hay una voz que le habla cuando el hombre está mal. Hermano, la voz dentro le dice, estás mal. Y eso no se puede cambiar. Y es más, mire, espiritualmente es así. Y usted sabe que aún psicológicamente los psicólogos, ellos afirman que la mala conducta de los hombres también causa, hermano, un castigo físico, un castigo emocional, un castigo mental. Hay gente que termina loca, hermanos. Por la misma dices que escucho voces que me hacen esto, cosas, me dicen otro. Pero ¿por qué será? Tiene que haber una razón para eso. Hay gente que por causa del cargo de conciencia que dicen ellos, o de la, ¿cómo es que le llaman?, de la amargura o de los del redargüimiento que sienten, hermano, muchas veces la gente lo que hace es irse a quitar la vida, ir y matarse. ¿Por qué, hermanos? Eso es así. Entonces notemos, hermanos, que la disciplina viene con un propósito. ¿Cuál es el propósito en 1 Corintios 5, 4 y 5? ¿Verdad? De que aunque el diablo, es verdad, destruyese el cuerpo de este individuo, pudiese alcanzar, hermanos, misericordia de alguna manera. Entonces, hermanos, aquí los dos varones también son disciplinados con el propósito de que se arrepientan y aprendan, dice Pablo, a no blasfemar. ¿Dónde más podemos nosotros confirmar, hermano, y basar lo que estamos hablando en cuanto a este tipo de disciplina? Esto no es de abstener al hermano solamente de sus privilegios, hermano, o como en algunas congregaciones, ¿verdad?, hacen que al hermano lo tiran allá a la última banca y le dicen a la iglesia, no saluden al hermano tal, amén, no le hablen, no lo visiten, nada, hermanos. Entonces, esas disciplinas pudiéramos decir que quizás, ¿verdad?, hasta cierto grado, hermanos, son sencillas, porque la disciplina que el apóstol pasa, hermanos, a estos dos varones y al varón de 1 Corintios, hermano, es que él los entregue en las manos del diablo para que despedace su cuerpo. Y él espera, y al menos es lo que el apóstol Pablo espera, que en algún momento estos hombres puedan arrepentirse de su pecado y humillarse y volverse a Dios. Vamos a ver, hermano, 1 Corintios capítulo 11. Y con estos dos pasajes, pues vamos a cerrar este maravilloso estudio, hermano, de este día. Y luego le estaremos dando las preguntas. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 30 al 32. Y lo que dice Pablo. Vamos a ver mejor desde el 29. Amén, desde el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oye, pero mire lo que dice el verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Note usted la diferencia, hermano. Dice que Dios puede aún castigar a un hombre o a una mujer de él, llevarlo, hermano, hasta el punto de la muerte, castigado por el Señor. ¿Para qué? Para que en ese proceso él se pueda arrepentir, hermanos, y pueda, aún a pesar de todo eso, alcanzar la misericordia y el perdón de Dios, para que no sea condenado con el mundo. Está hablando de dos cosas distintas, hermano. Está hablando de un castigo para el creyente, pero luego habla de una condenación con el mundo. Y el mundo, hermano, verdaderamente que se está, como dice mi hermano Acuña, está frito, está cocinado, hermano. Gloria a Dios. Así que notemos, hermano, que la disciplina de Dios, muchas veces nosotros como pastores aplicamos disciplina, ¿verdad? Pues abstenemos los hermanos por cierto periodo de tiempo para que no participen. Esa es la nuestra. Pero hay una que Dios aplica a la vida de los hombres. Y note lo que dice Pablo, hermano. Aquí hay algo bien tremendo, aunque no es parte, ¿verdad?, tal vez del enfoque del estudio que llevamos, pero creo que es importante de que hablemos un poquitito, hermanos, porque la cena del Señor es un, hermano, de esos sacramentos que se le conoce, hermano, que muchas veces es violado por muchos personas que en veces cargan en sus corazones, hermanos, resentimientos o contra su hermano o pecados ocultos. Muchas veces la gente no se examina y Pablo manda a que se examine antes de participar. O sea que Pablo no le está diciendo al individuo, ¿verdad?, no participes en lo absoluto. No, pero dice examinémonos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de arrepentirnos y de corregir lo que está malo. Amén. De manera, hermanos, de que a la hora que participemos de la comida del Señor, de la cena del Señor, no sea para maldición, sino que sea para testimonio a los perdidos de que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero note usted que algunos comen, hermano, la cena del Señor, y eso ¿qué es lo que les causa? Enfermedades y debilidades, y algunos hasta la muerte, porque lo están haciendo en pecado. Entonces Dios se ve en la necesidad de hacerlo, y por eso es que nosotros tenemos que escudriñarnos genuinamente a la luz de la palabra del Señor, no a la luz de nuestras opiniones personales o nuestras ideas, a la luz de la Escritura, para que podamos participar. Imagínense, hermanos, ustedes, hablando de este punto, se me viene a la mente estas iglesias donde los pastores, hermanos, le administran la cena del Señor a todo el mundo. Al que se convirtió ayer, no se ha bautizado, hermano, y sigue practicando pecado, ellos van y hermanos, y le administran también la cena del Señor. Ahí no sería quizás tanta culpa del que la va a comer por ignorancia, sino de aquel que lo está haciendo. O sea, del que le está oficiando. En este caso serían los pastores o los líderes o los oficiales de la iglesia, como se les conoce en nuestros países. Así es que, iglesia del Señor, esto fue, hermanos, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo le decía a estos varones. Vamos a ver Salmo 94:12. Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Otra versión, hermano, dice: aquel que tú castigas. Porque, amado hermano, es ahí donde aprendemos nosotros obediencia al Señor. Así es que tenemos que cuidarnos, iglesia del Señor, pueblo de Dios que me escucha en las diferentes partes del mundo. Amén, hermano. Tenemos hermanos en bastantes países: Argentina, México, Venezuela, Alemania, Canadá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala, y hermano, y un sinnúmero de estados de la nación americana. Tenemos que cuidarnos y tenemos, hermanos, que guardarnos para el Señor, para que todo lo que hagamos, hermano, redunde a bendición. No solamente bendición nuestra, sino a bendición de aquellos que también nosotros ministramos, ya sea en el área en la cual nosotros estamos trabajando y en la obra del Señor. Así que vamos a orar para cerrar este estudio. El día de mañana proseguiremos con el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Así que le esperamos a la misma hora, amén, el día de mañana. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos,
Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que me has concedido, el poder enseñar, Dios mío, tu palabra a través de este medio. Bendice la vida de cada hermano y que tu Espíritu Santo, Dios mío, a través de este estudio de tu palabra, haya hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Los que lo han escuchado en este momento y los que lo van a escuchar también después. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, gloria y honra en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les guarde y será hasta la próxima ocasión el día de mañana a la misma hora. Gracias por su sintonía.